Este tema del Espíritu Santo es una controversia que yo conozco desde que me convertí. Yo nací hace muchos años en el pentecostalismo. Allí empecé estudiando inicialmente teología con una orientación pentecostal. Lamentablemente el tema del Espíritu Santo era un tema muy dejado de lado, ¿no es cierto? Se hablaba más de las sensaciones, de las emociones, de vivir la experiencia del Espíritu Santo. Hasta hace poco, gente que trabaja conmigo, que sé que son hijos de Dios, no sé bien a qué iglesia va, pero me vienen a hacer planteos así como que yo quiero vivir mi salvación y mi relación con el Espíritu Santo. Yo siempre trato de explicarle a los hermanos que el tema de que una persona pueda tener el Espíritu Santo dado por Dios, que nos da vida, que no tiene una sensación especial, que tenemos vida contra aquellos que no la tienen. No tiene una vivencia especial el tener el Espíritu Santo, simplemente que nos sentimos llenos y nos sentimos con una guía. Más si estamos llenos del Espíritu Santo, nos sentimos seguros, y principalmente seguros de nuestra salvación, porque el Espíritu Santo en nuestra vida son las arras del Espíritu Santo. Arras quiere decir el pago adelantado, por una operación. O sea que Dios nos da el Espíritu Santo como seguro de una operación, como pago adelantado, lo que significa que Él asegura que ya nos compró, que ya pagó la parte que corresponde por comprarnos y que un día va a venir por nosotros. Pero nosotros, este cuerpo en el cual vivimos, que el Señor ha diseñado desde el principio y que Él con sus manos moldea en el vientre de nuestra madre, es un cuerpo especialmente hecho para contener el Espíritu Santo, porque a veces uno no puede creer, ¿cómo puede ser que la fuerza más grande del universo, o sea, lo que creó los cielos, la tierra, y que todo en ello hay, ese poder de Dios viva en nosotros? Es muy simple, estamos hechos para eso. Por eso el tener el Espíritu Santo en nuestra vida no es nada especial. Es como decir que un cilindro de gas se sienta especial porque tiene gas adentro. Fue hecho para contener gas, porque contener gas es natural para ese cilindro. Bueno, nosotros fuimos hechos para contener el Espíritu Santo en nuestro corazón. O sea que para nosotros tener el Espíritu Santo es natural. Si como cristianos quieren luces de colores, fuegos artificiales, cuando el Espíritu Santo mora en la vida de uno, no fue diseñado así. Fue diseñado para que naturalmente el Espíritu Santo viva en nosotros. Ay, pero ¿cómo los conoceremos a los que tienen el Espíritu Santo? No los van a conocer ni porque se les le brilla la cara como a Moisés, ni nada de eso, sino simplemente por sus frutos. Porque si nosotros vivimos con el Espíritu Santo y somos sumisos a Él y obedecemos a Dios a través de Él, vamos a dar frutos que el que no lo tiene no puede dar. El primer fruto que vamos a vivir es descorrer el velo que hay sobre la palabra de Dios. Por eso los incrédulos no la comprenden, no la pueden entender, porque hay un velo sobre la palabra. El Espíritu Santo corre ese velo y nos permite tener sabiduría para entender los misterios que están en la palabra de Dios. Por supuesto, es un proceso en el cual el cristiano va madurando y cada vez más aprendiendo más de la palabra. Es un proceso de estudio de toda la vida, donde por medio del Espíritu Santo uno va creciendo en el Espíritu y creciendo en conocimiento. El que no lo tiene no puede ni empezar, nunca sale de ser nonato en las cosas, ni siquiera bebé, nonato en las cosas del Espíritu Santo. Mis experiencias son muy variadas hasta el punto de que yo di clases en el Museo de la Biblia, en la Ciudad de México, y finalmente tuve que dejar de dar clases ahí. Tuve con el director del Museo de la Biblia muchas discusiones, donde él decía que uno debe de controlar las acciones del Espíritu Santo en la vida con el razonamiento.
porque para eso Dios nos dio razonamiento. Y yo lo que le escuché, a ver, hábleme de Jeremías, cómo Jeremías tomaba, cómo el Espíritu Santo tomaba a Jeremías y lo hacía predicar lo que él no quería. ¿Mm? Lo que él no quería predicar, se lo hacía decir. Y después terminaba en una jaulita de pajaritos, encerrado, preso. Pero no podía resistirse a la obra del Espíritu Santo en su vida. Si el Espíritu Santo quiere hacer una obra en nosotros, detenerlo con nuestro razonamiento es como querer parar el viento con las manos. Es el poder, la fuerza del universo viviendo en nosotros. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es conocerlo, saber cómo convivir con él y dejarlo obrar en nuestra vida. Permitir que él obre. No resistirnos y simplemente navegar en el río de Dios, flotar en el río de Dios y dejarnos llevar por la corriente del Espíritu. Amén. Se fijan, ahora vamos a entrar en nuestro texto. De lo primero que habla son justamente de estas dos corrientes con las cuales uno choca en las iglesias modernas, ¿no es cierto? Porque va a hablar primero del racionalismo, que es lo que yo le hablé recién de lo que pasaba en estos centros de estudio de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y después habla del emocionalismo, justamente lo que pasaba en mis primeros tiempos de vida pentecostal. Que si yo no sentía el Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo no estaba obrando en mi vida. Les tengo noticias, el Espíritu Santo, si está en tu vida, está orando. Y el que el Espíritu Santo esté obrando no es nada especial, tiene que ser natural, porque para eso Dios nos hizo. Amén. Si comprendemos hasta aquí, seguimos con el texto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si quiere alguno de ustedes sentir al Espíritu Santo en su vida, qué está haciendo el Espíritu Santo en su vida, párese y mira hacia atrás. Y va a ver todas las veces que el Espíritu Santo le guió, lo salvó, lo guardó, ¿sí? Cuando tuvo esa enfermedad, cuando tuvo ese problema, cuando tuvo esa angustia, como fue el Espíritu Santo el que obró, para que donde otros caen, nosotros nos levantemos, como gigantes, es la palabra. Amén. Entonces, aquí el título, la neumatología, y dice la importancia de la doctrina del Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo que mora en nosotros. Juan 16, 7, 15. Si tienen sus Biblias por ahí, vamos a leerlo. ¿Amén? Dice así. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Aquí explica muy bien lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida, ¿no es cierto? Lo primero que dice en el 12 importante a los discípulos que estaban con él en ese momento, que aún no habían recibido el Espíritu Santo, dice, tengo muchas cosas que decirle, tengo muchas cosas que revelarle, tengo muchas, pero todavía no las pueden sobrellevar. ¿Por qué no las pueden llevar? Porque aún no habían recibido el Espíritu Santo en su vida. Así es de importante el Espíritu Santo en la vida del creyente.
Porque hay cosas de Dios, muchas que no pueden sobrellevar la gente del mundo, la gente que no conoce al Señor y no tiene el Espíritu Santo. Entonces Él dice, cuando venga a ustedes, que ahora no lo pueden sobrellevar, pero Él va a venir y cuando venga, Él los va a guiar a toda la verdad. Porque no va a hablar de lo suyo, sino que va a hablar de lo mío. Les va a enseñar. Es como si yo estuviera con ustedes todos los días. Amén. Así de importante es el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Vuelvo al texto y dice, hoy en día existe una ignorancia tremenda sobre la doctrina del Espíritu Santo. Dos movimientos han contribuido mucho a la ignorancia nuestra acerca del Espíritu Santo. El primero del que habla es el racionalismo. Dios nos dio la facultad de pensar, por lo tanto todo tiene que someterse a los razonamientos de nuestra mente. El Espíritu Santo no puede ser una persona, sino como mucho una influencia divina. Pero nuestros razonamientos tienen que someterse al testimonio bíblico. ¿Eh? O sea, ¿tenemos razonamientos? Sí. ¿Tenemos libre albedrío? ¿Podemos evitar en nuestra vida la obra del Espíritu Santo? Sí, pero tenemos que someternos. O sea, nuestro razonamiento, nuestro raciocinio, no tiene que interrumpir la obra del Espíritu Santo, no la tiene que frenar. Tenemos que someternos, ser sumisos, obedecer, consultar antes de cualquier cosa al Espíritu Santo, dejarnos guiar, enseñar y llevar de la mano de Él. Después habla del segundo movimiento, que es el emocionalismo. No importa tanto lo que la Biblia dice, sino más bien lo que nuestros sentimientos y nuestras experiencias nos dictan. Pero no hay experiencia cristiana válida aparte de las enseñanzas bíblicas. ¿Eh? Yo siento que el Espíritu Santo va a ser... espérate, no sientas tanto. ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Qué te enseña la palabra? Hay hasta un error muy grande en el título profeta. Es uno de los títulos, por así decirlo, cristianos especiales más manoseados. En realidad, profeta es el que trae la palabra de Dios. Eso quiere decir la palabra profeta en la Biblia. El que trae la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, cualquiera que se para en un púlpito a dar una palabra bíblica, o sea, que va a dar un sermón bíblico, si ese sermón es bíblico, la persona que lo está dando en ese momento se está convirtiendo en profeta, porque está trayendo la palabra de Dios. Normalmente los buenos predicadores buscan qué es lo que el Señor quiere decirle a su pueblo antes de. Y sí, pero conozco muchos que son racionalistas, que piensan de acuerdo a lo que su congregación necesita que le van a decir. Ahí no hay sometimiento, ahí hay racionalismo. ¿Sí? Otros que predican en base a elevar, cómo se eleva la ansiedad o el movimiento de su iglesia, entonces predican en base a eso para que las emociones acompañen, sientan al Espíritu, levanten sus manos, cae oro, todas esas cosas. Todo eso es sensacionalismo. ¿Eh? Aquí dice en el texto, vamos a seguir por acá, al diablo le gusta que la verdad sea escondida. Y si no puede esconderla, quiere que ciertas verdades sean sobreenfatizadas. Yo siempre les enseño otra cosa cuando hablo de demonología. A ver, voy a dar este concepto, tómenlo, anótenlo por ahí. Julie ya lo conoces, ya se los he dicho muchas veces, pero aquí la tenemos. No sé si alguna vez lo escuchó en ella. ¿Cómo obra el diablo? ¿Cómo trata de obrar el diablo en la vida de un creyente para engañarlo, confundirlo, desviarlo? Y ahí es donde está el verdadero peligro. Sí, Julie, vas a decir. Dos verdades y una media verdad. Amén, amén. Bueno, ustedes ya lo saben. ¿Cómo va a obrar el diablo? Primero va a venir y te va a decir una verdad. Y se va a hacer pasar como un ángel de luz.
Y tú vas a buscar lo que te dice y es bíblico. Ay, qué bueno, está muy bien. Después va a venir de vuelta y te va a decir otra verdad. Ah, sí, es la verdad. Y tú te vas a confiar. Y después va a venir con una media verdad. ¿Mm? Pero tú ya le vas a creer porque las otras anteriores fueron verdades. Así es como el diablo nos lleva a la equivocación y al engaño. Por eso dice la palabra de Dios que todo debe ser analizado, todo debe ser pasado por la palabra, para poder desenmascarar a ese espíritu que te quiere confundir, que te quiere engañar. Acuérdense de eso, grábenselo en su mente. ¿Cómo el diablo va a venir hacia ti? Vestido, disfrazado como ángel de luz. Primero te va a decir una verdad, segundo te va a decir una verdad, pero la tercera ya te va a decir una media verdad, que suena verdad, pero no es una verdad. ¿Mm? Atentos. Así es como caemos en sus grandes. Por eso aquí está muy bien lo que dice. Al diablo le gusta que la verdad sea escondida. Y si no puede esconderla, quiere que sean sobreenfatizadas, o sea, manipuladas de alguna manera. Para evitar estos errores, aquí sigue el texto, sigo en el texto por aquí. Para evitar estos errores, hay que tener cuidado de que nuestras experiencias estén de acuerdo con la palabra de Dios. El Nuevo Testamento dice mucho sobre el Espíritu Santo. Él es mencionado en todos los libros del Nuevo Testamento, exceptuando Filemón y segunda y tercera de Juan. Los 7 puntos que son mencionados a continuación solamente quieren mostrar la importancia de la doctrina del Espíritu Santo. Luego vamos a estudiar los temas con más profundidad. El punto A, el Espíritu Santo y la Escritura. Segunda de Timoteo 3, 15, 16. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estoy en 2 Timoteo 3, 15 y 16 y está bien. Aquí está tomando que está la palabra teopneustos, que quiere decir que es soplada por Dios. O sea, aquí donde dice que es inspirada por Dios, ¿m? Es soplada por Dios, la traducción más exacta. ¿M? Y es para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El otro punto habla segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí dice en el texto, la Biblia nos llegó por iniciativa del Espíritu Santo. ¿Mm? O sea, miren, es maravilloso lo que dice aquí Pedro. Cuando escribe esta carta, Pedro ya es un Pedro mayor, muy grande, un anciano casi, cuando escribe sus cartas. Y se nota un Pedro maduro en las cosas de Dios. Y habla de que la Biblia no es de interpretación privada. O sea, quiere decir que el hombre natural no está capacitado para interpretar la palabra de Dios. Que para interpretar la palabra de Dios se necesita consultar al escritor. ¿Quién es el escritor? El Espíritu Santo. ¿Mm? Como esos libros, pueden ser de aventuras, libros de novelas, que algunos pasajes oscuros que tienen esos libros, la única manera de entenderlos es preguntarle al escritor, ¿qué quisiste decir aquí?
Esto es lo mismo. El autor y consumador de la palabra de Dios, en la Biblia, que nos es el Espíritu Santo. Y Él está a nuestra disposición viviendo en nosotros para consultarlo cuando nosotros queramos. ¿Mm? Sigo con el texto, dice, estos versículos enseñan claramente que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Punto B, el Espíritu Santo y la creación. El Espíritu Santo estaba también involucrado en el acto de la creación del mundo, igual que el Padre y el Hijo. Génesis 1:2, bueno, este es muy conocido, pero vamos a leerlo. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ven? Isaías 40:12-14. Aquí dice el Espíritu Santo mencionado en el proceso de la creación. Ahora viene Isaías 40:12-14. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pensó los montes, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Mm? Está hablando del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? ¿Quién le enseñó todas las cosas? ¿El hombre? Está preguntando, ¿fue el hombre? ¿Fuiste tú, Isaías, el que le enseñó? En Job, claro, en Job se menciona mucho, Job 26. Job 26:13 dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Mm? La obra de creación, dice aquí, fue llevada a cabo por Dios, el Padre, a través del Espíritu Santo. ¿Mm? Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo, dice, nos dio la vida. ¿Mm? Después habla del Espíritu Santo y la redención. Aquí, Mateo 1, Mateo, en el Antiguo Testamento, Mateo 1, 18-20, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo, del Espíritu Santo es. Esta es la obra, miren cómo obra el Espíritu Santo, o sea, esto va en contra de los racionalistas. A ver, fue racional lo que José vivió en sueños, esta experiencia con el Espíritu Santo. Él la pensó, la preparó, la controló. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo en nuestra vida, hermanos, más vale no resistirse. Dice aquí en el texto, el Espíritu Santo era la causa del niño que iba a nacer. Ahora viene Lucas 1, 31-35, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, ni comentarios tiene esto aquí en el texto, como verán, ¿no es cierto? O sea, la obra del Espíritu Santo en María nos permitió llegar hoy en día a tener la salvación.
Mateo 3, Mateo 3, 13 al 17, dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este pasaje de la venida del Espíritu Santo sobre Cristo. Yo he visto en las películas que ponen una paloma blanca que baja y se le posa en el hombro a Jesús. Sin embargo, como debe de haber sido en ese momento, para que a lo mejor lo puedan grabar en su mente este acontecimiento, no dice que bajó siendo una paloma, dice que bajó como paloma. Pues imagínense como si fuera un ente luminoso con alas, así que baja como con alas, y llega sobre Jesús y entra en él. ¿Sí? No se para en el hombro como una paloma, entra en él, es como que se va dentro de él. Porque aquí no dice después que la paloma voló y se fue o que nada. Vino a Jesús y ahí se quedó, entró en él. Así es como nos pasa exactamente a nosotros, porque imagínense, Jesús no tuvo tembleques, no dice la palabra que haya tenido mareos y que levantó los brazos y saltó y hubo fuego. No, naturalmente entró en él. Él no se desmayó, no se cayó al piso, se hubiera ahogado, estaba en el Jordán, ¿no? Fue absolutamente natural, así es como es con nosotros. Tal vez no lo vemos descender como paloma, pero él viene y entra en nosotros y ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Pues nada, nada. Pero sí yo me siento diferente, o sea, hay algo en mí. Ya lo que me gustaba ya no me gusta, lo que me atraía ya no me atrae. Un cambio, pero imperceptible en mí, simplemente está el fruto del cambio. Dice aquí en el texto, toda la deidad está involucrada en la encarnación. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Jesús, lleno del Espíritu, es llevado al desierto. ¿Sí? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que tiene el Espíritu Santo y una que está llena del Espíritu Santo? Visiblemente para nosotros, nada. Posiblemente desde el punto de vista de sensación de él, de la persona, tampoco nada. Simplemente que ha recibido esa sensibilidad de poder saber lo que Dios quiere en su vida, tener la seguridad de saber qué es lo que Dios quiere en su vida. Pero volvemos al punto, de una manera natural. ¿Sí? Mateo 12:28. Mateo 12:28. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces dice, echó fuera demonios por el Espíritu Santo, hizo toda su obra en el poder del Espíritu. Miren, yo que vengo del pentecostalismo, que decía del sensacionalismo, justamente de muchas prácticas, que hasta nos enseñaron en el Instituto Bíblico, que son acordes con esta doctrina, ¿no? Cuando se estudia en el pentecostalismo la demonología, te enseñan que hay que gritarle a los demonios. Había un predicador, es un movimiento muy importante de liberación, decía él en Argentina, Anacondia se llamaba, que tengo un libro ahí de él todavía que traje de Argentina, que se llama Oíme bien Satanás, porque él le gritaba a Satanás, porque decía que Satanás se hacía el sordo. Yo nunca vi a Cristo gritarle a ningún demonio, nunca vi cuando se enfrentó al endemoniado Gadareno,
que habría sido su más importante enfrentamiento con un demonio, porque no era un demonio, era una legión de demonios. Ni siquiera le habló, solo le preguntó cómo te llamas. Me dijo, Legión, porque somos muchos. No nos eches al abismo, déjanos ir con los cerdos. Pues ve, así fue la liberación del endemoniado Gadareno. Y cuando liberó a los demás que le traían, al niño endemoniado que se revolcaba y demás, nunca gritó, nunca se exaltó, ¿sí? Nunca empezó, te ato y te mando al abismo y tiro la llave al... Nunca escuché eso de parte de Jesús. Entonces tenemos que ser realmente bíblicos. Les puedo asegurar que si tenemos el Espíritu Santo de Dios, los demonios deberían reconocernos, así como lo reconoció la legión del endemoniado Gadareno. ¿Por qué me atormentas? Le decía. Y nosotros estamos con el Espíritu Santo. Y le decimos a un demonio, vete, se tiene que ir, se tiene que ir. Pero si no estamos bien con el Espíritu Santo, prepárense porque ahí nos va a saltar encima y nos va a quitar la ropa, como le pasó a los dos que iban a decir, te echo fuera en el nombre de Cristo, que ese que... Bueno, amén. Entonces dice aquí en el texto, él echó fuera demonios por el Espíritu Santo e hizo toda su obra en el poder del Espíritu. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, también su enseñanza se llevó a cabo por el poder del Espíritu. Les puedo asegurar que si nosotros no predicamos y le hablamos a otros de un Cristo que conocemos, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no va a ser efectiva la predicación. Le falta el poder de convertir, de redarguir, de poder hacer que otros se arrepientan. Punto D, el Espíritu Santo y la regeneración. Juan 3:6. Esto es muy importante, o sea, nuestra regeneración, nuestro cambio de vida, nuestro cambio total que hace Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida para convertirnos a un ser que piensa y siente más como nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 3, del 3 al 6. Juan 3, del 3 al 6, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice aquí el texto, también su enseñanza se llevó a cabo en el poder del Espíritu Santo. No, perdón, estoy en Juan 3. La regeneración o el nacer de nuevo es obra directa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la educación del creyente y de la iglesia. Vamos en este punto, ¿no? Y dice así, Juan 16. Texto. Aquí no hablamos de la educación cultural humana, sino de la educación espiritual del creyente. ¿Cómo podemos, por ejemplo, entender la Biblia correctamente? Solamente con la ayuda del mejor profesor que existe, el Espíritu Santo. En Juan 16, 12, 15 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Recuerden que lo leímos y lo comentamos hace un rato. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y todo, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, el Espíritu Santo tiene, entre otras, dos tareas muy importantes. Enseñar a la iglesia, glorificar a Jesucristo. ¿Mm? ¿Amén? Y el Espíritu Santo enseña y aclara la verdad divina. Esta promesa se refiere, en primer lugar, a los 12 apóstoles. En segundo lugar, a todos los discípulos de Cristo en todos los tiempos. ¿Cómo está enseñando y guiando el Espíritu Santo? A toda la iglesia colectivamente, por pastores y maestros. Efesios 4, del 11 al 12, dice. Efesios 4, 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo enseña la iglesia el Espíritu Santo? Él levanta pastores y maestros para que le enseñen. Fundamentalmente lo que nosotros estamos haciendo ahora es transmitiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está obrando en el corazón de cada uno de nosotros para que esas verdades que estamos hablando sean comprendidas. Porque el que no tiene el Espíritu Santo, para él estas cosas que hablamos son locura. No puede comprenderlo. Amén. Entonces, y en segundo lugar, Cristo en todos los tiempos, como enseña a toda la iglesia con sus pastores y maestros. Y ahora viene la parte personal. A cada creyente, a nosotros individualmente, por su palabra, la Biblia. Todo aquel que se somete al Espíritu Santo y lee su palabra y estudia su palabra, el Espíritu Santo está trabajando. Está hablándole, dándole a conocer esos misterios que sin él serían imposibles de entender. Primera de Corintios 2, del 6, 3, 4. Perdón, Primera de Corintios 2, 6 y 3, 4. Vamos a ver si estamos bien ahí. Primera de Corintios 2, 6. Dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y el 3.4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces dice, para ser un buen estudiante bajo la enseñanza del Espíritu Santo tenemos que estar sujetos a él, sujetos. Punto F, el Espíritu Santo y la santificación del creyente. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, está difícil, satisfagáis, qué difícil, los deseos de la carne. Nuestra vida como creyente debe ser caracterizada y dominada por el Espíritu Santo. No por los deseos, no por las emociones, no por los gustos y los placeres, sino por el Espíritu Santo. No importa lo que deseamos, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. No importa lo que anhelamos, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Si nuestro anhelo, nuestros deseos se alinean con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, todo nos va a ser cumplido. Pero dice la palabra de Dios que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros placeres y deleites. Seguimos con Gálatas 5, 22, 23. 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La vida de un creyente es un fruto del Espíritu Santo. Toda la vida del creyente tiene que ser un fruto del Espíritu. Amén. Punto G. El Espíritu Santo y el ministerio del creyente. Punto 1, el don del Espíritu Santo.
En el momento que una persona deposita su fe en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. Ese es el don del Espíritu, el don de recibir al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando creemos, nuestro corazón se abre a Dios, nos arrepentimos, de, de todo nuestro corazón aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos sellados. Dios nos compra en ese momento, o sea, paga por nosotros y nos da el Espíritu Santo como el sello de ese pago. Punto 2, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son dones de parte de Dios para servir a los demás. En el Nuevo Testamento se mencionan entre 20 y 30 dones del Espíritu Santo. Yo nunca he llegado a un número. Realmente me sorprende más Dios cada vez viendo cómo obra en la vida de muchos creyentes. Con dones, porque no lo pudiera hacer naturalmente. No pudiera esa persona naturalmente hacer lo que hace. Tiene que venir de Dios, es un don de Dios. Porque son tan variados, tan especiales, ¿no es cierto? Pero el tema es que uno tiene que entender algo. Si yo recibo dones, y los recibo, porque la palabra de Dios dice, cuando recibo el Espíritu Santo, se me dan dones. Esos dones son para el ministerio, son para servir a los demás. Y el problema es que tenemos mucha gente que quiere recibir el don de Dios para servirse a sí mismo, y así no funciona la cosa, ¿no? Si no, lean a Simón cuando quiso pagar para poder tener el don de imponer las manos y darle el Espíritu Santo a otro, ¿no? Punto 3, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo son virtudes que Él produce en la vida de un creyente. Virtudes, o sea, Dios quiere hijos suyos virtuosos, íntegros, que manifiesten su conciencia, su deseo, su presencia, su manera de pensar y de vivir a otros. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Miren, yo siempre hago una parábola que escuché una vez en una conferencia mundana, pero de una persona que habló de la integridad. Porque muchos se creen que con la honestidad con el Señor alcanza y que no saben diferenciar entre la honestidad y la integridad. Una persona honesta no es una persona íntegra. La honestidad tiene que ver con lo que yo hago y digo, pero la honestidad tiene que ver con lo que yo soy. La honestidad tiene que ver con lo que yo hago frente a los demás y para los demás, pero la integridad tiene que ver con lo que yo hago cuando los demás no me ven, cuando estoy solo, cuando nadie me ve. ¿Sí? Si yo digo la verdad, no soy íntegro, soy simplemente honesto. Pero si yo vivo la verdad, soy íntegro. Porque yo vivo en la verdad, no solo cuando hay otras personas que me vean, sino cuando nadie me ve. Si vivo siendo obediente a Dios, cuando otros me ven, soy honesto, soy un cristiano honesto. Pero si yo obedezco a Dios cuando nadie me ve, cuando nadie se va a dar cuenta de lo que yo hago, ahí es cuando me convierto en un cristiano íntegro. ¿Amén? No sé si pueden entender este principio, pero tómenlo, acúñenlo, guárdenlo en su corazón, pónganlo en práctica, piénsenlo. Cada vez que creen que son un cristiano íntegro porque le dijeron a otro lo que hicieron o lo que estuvo mal o lo que sea, entonces se sienten cristianos, pues no alcanza. Hay que vivirla, esa honestidad tiene que ser vivida cuando otros no me ven para que se convierta en integridad. ¿Amén? Y bueno, mis hermanos, como yo les diría que vamos a empezar a ver historias, se va a poner un poquito más pesado, ¿no? Cómo se vio la doctrina del Espíritu Santo en el tiempo y cambia un poquito la temática. Yo creo que con lo que les transmití hoy ya... Ah, no, de nada, Víctor, sí. Espero que sea claro. No sé en qué parte me lo pusiste, tiene que ver con la integridad y la honestidad, lo que me estás poniendo aquí. A mí cuando vi esto de la integridad y la honestidad, lo explicaron con un ejemplo que es muy mundano, ¿no es cierto? Pero que es muy valioso. A ver, miren, les voy a contar la historia como a mí me la contaron.
Dice que hay un hombre con una mujer que están en un hotel, ¿cierto? Y entonces piden una pizza, viene el repartidor de pizza, le trae la pizza a la habitación del hotel, le pagan, se va, y cuando abren la caja de la pizza está llena de billetes. Billetes, o sea, era una caja llena de billetes, dinero. Entonces, ya se fue el repartidor, ya no lo encuentran, dice, el hombre dice, bueno, tenemos que devolver esto, y la mujer que está con él dice, no, no, quedémonoslo, vino de Dios esto, Dios nos lo trajo, Dios nos lo quiere dar, quedémonoslo. No, 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 no podemos, tenemos que devolverlo, entonces se arreglan ambos para salir, salen del hotel con la caja de la pizza, van hasta la pizzería, llegan a la pizzería, le devuelve, ahí mire señor, vengo a devolverle esto que me dieron seguramente por error. El hombre cuando ve eso dice, ay, no sabe, esta era la nómina, esto es lo que nosotros necesitábamos para salir adelante, señor, si usted no hubiera traído esto, hubiéramos ido a la ruina. Señor, realmente gracias por lo que usted hace. Mire, tengo un amigo periodista, yo quisiera llamar a algunas personas para contarles lo que usted ha hecho, porque el mundo merece saber lo que usted hace. ¿Sí? Usted es una persona honesta, ha venido a traernos esto. Pudiera habernos hecho un mal, pero optó por desprenderse a sí mismo y traernos esto, se nos ve bien. Y no, no, y el hombre le dice, no, no, espere, no, 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 no llama a nadie, no le diga a nadie lo que aquí pasó. ¿Cómo no? El mundo tiene que saber lo que usted hizo. El mundo tiene que tomarlo como ejemplo para copiarlo a usted. Dice, no, 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 espere, nadie puede saber de esta situación. ¿Pero por qué, señor? Dígame, ¿por qué no pueden saber? Mire, le explico. Lo que pasa es que usted vio que yo estaba en el hotel con una mujer. Bueno, esa mujer con la que estaba en el hotel no es mi esposa. ¿Se entendió el mensaje? Este hombre era un hombre honesto, éticamente recto para mi hermano. Pero en lo oculto de su vida no se comportaba igual. Eso hace que sea una persona que no es íntegra. ¿Se entiende muy bien? No sé si este ejemplo le sirvió. Sí, bastante, pastor. Amén. Bueno, me alegro, hermanos. Entonces, si les parece, vamos a terminar el día de hoy hasta aquí con la clase. Vamos a seguir a partir de aquí el próximo lunes. Esperemos que Dios nos acomode todos los caminos para que todos converjamos a la hora correcta a empezar nuestra clase. Amén. Voy a parar la grabación.